El millonario, con su vida aparentemente perfecta y llena de lujo, decide parar en una estación de servicio para abastecer su coche de alto estándar. Lo que no sabía es que al bajarse del vehículo se encontraría con una escena capaz de desestabilizar hasta los cimientos más sólidos de su realidad. Allí, bajo la luz de una estación aislada, estaba su exesposa, con quien había compartido promesas y sueños, trabajando como expendedora de combustible junto a dos gemelos, los mismos hijos que él apenas conocía. El shock y la incredulidad se apoderaron de su ser mientras observaba a la mujer que un día fue el centro de su vida, ahora inmersa en una realidad completamente diferente a la suya. Lo que hizo después dejó a todos sorprendidos. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El sol de abril brillaba implacable sobre Mérida, bañando las calles de la antigua ciudad yucateca con un resplandor dorado que hacía centellear el Porsche plateado de Alejandro Ruiz, mientras se aproximaba a una modesta gasolinera en la periferia. El automóvil, último modelo y con un valor superior al de varias casas del barrio juntas, desentonaba visiblemente con el entorno de pequeños comercios y viviendas sencillas. Alejandro, vestido con un traje italiano a medida que lo protegía del calor con la misma eficiencia que su aire acondicionado de alta gama, se removió incómodo en el asiento de cuero. No solía frecuentar esta zona de la ciudad, pero una reunión con potenciales inversores lo había llevado más lejos de sus rutas habituales, y el indicador de combustible parpadeaba insistentemente en rojo. Mientras maniobraba el vehículo hacia uno de los surtidores, su mente divagaba entre cifras y proyecciones del nuevo desarrollo inmobiliario que planeaba presentar la siguiente semana. A sus 42 años, Alejandro había construido un imperio desde cero, transformando la pequeña empresa de construcción heredada de su padre en una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes del país. Sin embargo, el niño, que una vez vivió en una casa de lámina en las afueras de la ciudad, seguía susurrando en su interior, empujándolo a demostrar constantemente su valía. Se detuvo junto al surtidor y apagó el motor. Con un gesto automático, se quitó las gafas de sol de diseñador para revisar mejor el medidor de combustible. Fue entonces cuando la vio. El tiempo pareció detenerse, el ruido del tráfico lejano, el zumbido de los insectos y hasta el incesante calor yucateco se desvanecieron en un instante. Ahí, sosteniendo una manguera de combustible y vistiendo el sencillo uniforme azul de la gasolinera, estaba Carmen. Carmen, el nombre que había intentado borrar de su memoria durante los últimos 5 años. Carmen, que había desaparecido una mañana de domingo sin dejar más rastro que una nota garabateada apresuradamente. Lo siento, no puedo seguir así. Ella aún no lo había visto. Estaba distraída, sonriendo hacia un punto más allá del surtidor. Alejandro siguió su mirada y el aire se escapó de sus pulmones. 2 niños, idénticos como gotas de agua, jugaban cerca de una pequeña oficina. No aparentaban más de 5 años. 5 años. El mismo tiempo que había pasado desde que Carmen se desvaneció de su vida. Los niños tenían el mismo color de piel que él, el mismo cabello negro y espeso, los mismos ojos almendrados que veía cada mañana en el espejo. Pero también tenían la sonrisa de Carmen, esa sonrisa que lo había cautivado en aquella fiesta de la universidad, cuando él apenas comenzaba a construir su imperio y ella soñaba con restaurar arte precolombino. Un golpe en la ventanilla lo sacó de su trance. Era Carmen, que finalmente lo había reconocido. Su rostro había perdido todo color.
y la manguera de combustible temblaba ligeramente en su mano. «¿Servicio completo?», preguntó ella mecánicamente, como si estuviera frente a cualquier cliente, como si los últimos 5 años no hubieran existido, como si los 2 pequeños que ahora los observaban con curiosidad no fueran una prueba viviente de todo lo que se había roto entre ellos. Alejandro sintió que su garganta se cerraba. 1000 preguntas se agolpaban en su mente, 1000 reproches, 1000 declaraciones de amor no dicho. Pero solo pudo articular una palabra: Carmen. Los ojos de ella se llenaron de miedo. Era el mismo miedo que él había visto tantas veces en su madre cuando su padre llegaba tarde a casa, oliendo a alcohol y frustración. Era un miedo que lo atravesó como una daga, porque jamás había querido ser la causa del temor de nadie, mucho menos de la mujer que alguna vez le había prometido amor eterno. Uno de los niños gritó: «¡Mamá!», y comenzó a correr hacia ellos. Carmen se giró instantáneamente con una agilidad que delataba años de práctica en el arte de la protección maternal. «Miguel, quédate con tu hermano». Su voz sonaba firme, pero Alejandro podía detectar el temblor subyacente. En ese momento, mientras observaba a Carmen dividida entre su papel de empleada y su instinto maternal, Alejandro Ruiz, el hombre que había construido un imperio inmobiliario desde cero, tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. No se iría de Mérida hasta descubrir la verdad, hasta entender por qué la mujer que amaba había huido y, sobre todo, hasta conocer a esos niños que llevaban su sangre. El calor yucateco seguía siendo implacable, pero algo más ardía en su interior, una determinación que iba más allá de los negocios, más allá del orgullo, más allá del dolor de 5 años de ausencia. Era la determinación de un hombre que por primera vez en su vida entendía que había construcciones más importantes que los edificios de cristal y acero que llevaban su nombre. La habitación del Hotel Presidente Intercontinental de Mérida parecía sofocar a Alejandro a pesar del aire acondicionado. Llevaba 3 horas sentado frente a su laptop, ignorando las decenas de correos electrónicos que exigían su atención. En la pantalla, una página de bienes raíces mostraba propiedades disponibles en la zona norte de la ciudad. Su teléfono vibró por enésima vez. Era Marcos, su asistente en Ciudad de México. «Señor Ruiz, los inversionistas coreanos están preocupados por su ausencia. La junta directiva sugiere: cancela todas mis reuniones de las próximas 2 semanas», interrumpió Alejandro, su voz más firme de lo habitual. «Y contacta a nuestro equipo legal en Yucatán. Quiero un informe completo sobre oportunidades de inversión en Mérida, especialmente en el sector sureste». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. En 15 años, Alejandro jamás había cancelado una reunión importante, mucho menos toda su agenda. «¿Está todo bien, señor?» «Perfectamente», respondió, mientras sus ojos se fijaban en una fotografía antigua sobre la mesa. La había recuperado de una caja en su departamento la noche anterior, después de 5 años guardada. En ella, Carmen sonreía a la cámara, sosteniendo un pequeño fragmento de cerámica maya que había estado restaurando. Sus ojos brillaban con la pasión que siempre mostraba al hablar de arte precolombino. «Marcos, una cosa más. Necesito que investigues todo sobre la restauración de arte maya en Mérida. Museos, talleres, especialistas, todo». Al colgar, Alejandro se acercó a la ventana. Desde el piso 15, la ciudad se extendía ante él como un tablero de ajedrez, las antiguas casonas coloniales mezclándose con edificios modernos. En algún lugar de ese laberinto urbano, Carmen estaría preparando la cena para 2 niños que podrían ser suyos. El recuerdo de la mañana seguía fresco en su memoria. Después del shock inicial,
Apenas habían intercambiado palabras. Él había pagado la gasolina y ella había mantenido su distancia profesional, como si fueran completos extraños. Pero sus manos temblaban al entregarle el cambio, y sus ojos decían más que 1000 palabras. Se alejó de la ventana y comenzó a caminar por la habitación, sus pasos resonando sobre el piso de mármol. En su mente, fragmentos de su vida juntos se mezclaban con las imágenes de esa mañana. Carmen siempre había sido diferente a las mujeres que frecuentaban su círculo social. Mientras ellas competían por atención en eventos de caridad con vestidos de diseñador, Carmen podía pasar horas absorta restaurando una pieza de cerámica ajena al mundo exterior. ¿Cómo no lo había visto venir? Las señales estaban ahí. Su creciente incomodidad en las cenas de negocios, su resistencia a mudarse a un penthouse más grande, su insistencia en mantener su trabajo en el museo, a pesar de que él ganaba más que suficiente para ambos. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el servicio de habitación con la cena que había olvidado ordenar. Mientras el camarero disponía los platos sobre la mesa, Alejandro notó su acento local, marcadamente yucateco. ¿Conoce la zona de Santa Rosa?, preguntó impulsivamente. El camarero, un hombre mayor de piel morena y ojos amables, asintió. Claro, señor. Es un barrio tradicional muy tranquilo. Mi hermana tiene una cocina económica ahí. ¿Y la gasolinera, la que está cerca del mercado? ¿La de don Héctor? Sí, todos la conocemos. Es un hombre muy respetado en la comunidad. Ha ayudado a mucha gente del barrio. Alejandro tomó nota mental del nombre. Don Héctor, el hombre que había dado trabajo a Carmen cuando ella más lo necesitaba. Después de que el camarero se retirara, Alejandro abrió su laptop nuevamente. Esta vez no buscó propiedades de lujo, sino información sobre Santa Rosa. Era un barrio tradicional, principalmente habitado por familias de origen maya que llevaban generaciones en el lugar. El tipo de zona que sus asesores inmobiliarios normalmente ignoraban por su bajo potencial de desarrollo. Su teléfono vibró otra vez. Era un mensaje de su madre. Hijo, ¿es cierto que cancelaste la reunión con los coreanos? Tu padre estaría muy decepcionado. Alejandro sintió una punzada de culpa, rápidamente reemplazada por determinación. Su padre, que había construido la empresa desde cero, siempre había puesto los negocios por encima de todo, incluso de su familia. Quizás ese había sido su error también, y el costo había sido demasiado alto. Se acercó nuevamente a la ventana. El sol se ponía sobre Mérida, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En algún lugar de la ciudad, 2 niños estarían preparándose para dormir, ajenos al torbellino de emociones que su existencia había desatado en el hombre que podría ser su padre. Tomó su teléfono y marcó un número. Patricia, necesito que prepares los documentos para una estadía prolongada en 1900 Mérida y busca una casa en renta en el barrio de Santa Rosa. Algo modesto, que no llame la atención. ¡De modesto! La sorpresa en la voz de su agente inmobiliaria era evidente. Pero, señor Ruiz, tenemos excelentes propiedades disponibles en el norte. En Santa Rosa, insistió él. Y Patricia, que nadie sepa que soy yo quien va a ocuparla. Al colgar, Alejandro se permitió una pequeña sonrisa. Por primera vez en años, estaba tomando una decisión que no tenía nada que ver con el balance final o el valor de las acciones. Era una decisión del corazón, y aunque iba en contra de todo lo que había construido en los últimos años, se sentía extrañamente correcta. Sobre su laptop, la fotografía de Carmen seguía mirándolo. En el fondo de la imagen se podía ver un calendario maya, sus intrincados símbolos recordándole que el tiempo no siempre avanza en línea recta. A veces, el destino nos hace dar vueltas para llevarnos exactamente donde necesitamos estar.
La casa en Santa Rosa era exactamente lo opuesto a todo lo que Alejandro había conocido en la última década. Las paredes, pintadas de un amarillo deslavado, mostraban manchas de humedad en las esquinas. El piso de pasta, aunque limpio, presentaba grietas que dibujaban patrones irregulares. Y sin embargo, había algo en la luz que entraba por los antiguos ventanales que le recordaba a su infancia, a los domingos en casa de su abuela. Como le dije por teléfono, señor González, ¿verdad? La casa necesita algunas reparaciones, explicaba doña Remedios, una mujer mayor de complexión robusta y mirada perspicaz. Pero la ubicación es excelente, a solo 3 cuadras del mercado y de la gasolinera, completó Alejandro, tratando de sonar casual mientras inspeccionaba la cocina. Los gabinetes necesitaban una mano de pintura y el fregadero mostraba señales de óxido. Ah, sí, la de don Héctor. Doña Remedios lo observó con renovado interés. ¿Conoce a don Héctor? No, personalmente, respondió él, consciente de la evaluación silenciosa de la mujer. Pero he oído que es una persona respetable. Mucho. La casera asintió con énfasis. Ha mantenido ese negocio como una empresa familiar por 30 años. Ahora ayuda a muchas madres solteras del barrio, les da trabajo, las apoya con los niños. Hizo una pausa significativa, como esperando una reacción. Alejandro mantuvo su expresión neutral, aunque su corazón se aceleró. ¿Cuánto sabría esta mujer sobre Carmen y los niños? La rento, declaró, sacando el fajo de billetes que había preparado. Por 6 meses, como acordamos. Doña Remedios contó el dinero con cuidado, sus ojos entrecerrados detrás de sus gruesos lentes. ¿Y dijo que vive solo, señor González? Así es. Soy consultor independiente, trabajo principalmente desde casa. La mentira salió con naturalidad. Durante años, Alejandro había navegado negociaciones multimillonarias con la misma facilidad con que otros discutían el clima. Pero algo en Mindoresit, la mirada de doña Remedios, le decía que ella no estaba completamente convencida. El barrio es muy tranquilo, continuó ella mientras le entregaba las llaves. Todos nos conocemos, cuidamos unos de otros. Si necesita algo, vivo en la casa azul de la esquina. El mensaje subliminal era claro. También te estaremos vigilando. Después de que doña Remedios se marchara, Alejandro recorrió nuevamente la casa. 2 habitaciones, un baño, sala-comedor y una pequeña cocina. En el patio trasero, un flamboyán extendía sus ramas sobre una banca de concreto. El árbol estaba en plena floración, cubriendo el suelo con una alfombra de pétalos rojos. Se sentó en la banca y sacó su teléfono. 20 llamadas perdidas y más de 50 mensajes sin leer. Su imperio corporativo demandaba atención, pero por primera vez en su vida, los números y contratos parecían insignificantes. Un sonido de risas infantiles llegó desde la calle. Se levantó instintivamente, pero se contuvo antes de acercarse a la reja. No eran ellos. No podían ser ellos. Según la investigación preliminar que había ordenado, Carmen vivía en el otro extremo del barrio, cerca de la iglesia de Santa Rosa. El sonido de un motor familiar lo hizo tensarse. Era el camión de reparto de combustible de la gasolinera pasando frente a su casa. Al volante iba un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y espeso bigote cano. Don Héctor, supuso. El hombre que sabía más sobre la vida actual de Carmen que él mismo. Esa noche, mientras desempacaba las pocas pertenencias que había traído consigo, Alejandro encontró la vieja foto de Carmen entre su ropa. La colocó sobre la mesa de noche, junto a su laptop de última generación. El contraste era casi poético. Su pasado y su presente, unidos en esta casa modesta, en un barrio que nunca habría considerado visitar hace apenas unos días. El sonido de las campanas de la iglesia lo despertó temprano a la mañana siguiente.
Se vistió con especial cuidado, eligiendo una camisa sencilla y pantalones casuales en lugar de su habitual traje de diseñador. En el espejo, un rostro diferente le devolvió la mirada. Sin el Rolex, sin la corbata de seda, sin los gemelos de oro, parecía más cercano al joven que había conocido a Carmen en la universidad. Salió a la calle justo cuando el sol comenzaba a calentar las aceras. El barrio despertaba lentamente, vendedores preparando sus puestos en el mercado, ancianas barriendo sus entradas, niños en uniformes escolares caminando con sus madres. Sus pasos lo llevaron inevitablemente hacia la gasolinera. A esta hora, Carmen debería estar comenzando su turno. No tenía un plan concreto, no había preparado un discurso ni ensayado preguntas. Por primera vez en su vida profesional, Alejandro Ruiz estaba improvisando. La gasolinera apareció en la esquina, sus bombas de combustible brillando bajo el sol matutino, y allí estaba ella, revisando los medidores con la misma concentración con que solía examinar piezas arqueológicas. Los niños no estaban a la vista. Antes de que pudiera decidir si acercarse o no, una voz grave lo sobresaltó. ¿Buscaba algo en particular, señor? Don Héctor había aparecido a su lado sin que lo notara. De cerca, sus ojos oscuros mostraban una inteligencia aguda y una determinación que Alejandro reconoció inmediatamente. Era la mirada de alguien dispuesto a proteger lo suyo a cualquier costo. «Buenos días», respondió Alejandro manteniendo la calma. «Solo quería cargar gasolina». «¿Sin coche?» Don Héctor señaló sus manos vacías. «Las bombas de servicio están del otro lado. Esta área es solo para empleados». El mensaje era claro. Este era su territorio, y Alejandro no era bienvenido. En ese momento, Carmen levantó la vista y los vio. Por un instante sus miradas se encontraron. Alejandro pudo ver el miedo inicial en sus ojos ser reemplazado por algo más. Resignación, esperanza, una mezcla de ambas. Don Héctor siguió la dirección de su mirada y su expresión se endureció. «Señor, le sugiero que...» «¡Don Héctor!» Una voz femenina interrumpió el momento. Una mujer mayor, envuelta en un rebozo tradicional, se acercaba cojeando. «El medidor de mi casa está fallando otra vez». La distracción fue suficiente para que Alejandro se retirara discretamente. Mientras caminaba de regreso a su casa temporal, podía sentir los ojos de Carmen siguiéndolo. No había conseguido hablar con ella, pero algo había cambiado. El mensaje estaba claro. Si quería formar parte de la vida de Carmen y los niños, primero tendría que ganarse la confianza de la comunidad que los había protegido durante su ausencia. Y para alguien acostumbrado a comprar voluntades con cheques y contratos, esta sería quizás la negociación más difícil de su vida. El mercado de Santa Rosa bullía de actividad bajo el sol de media mañana. Alejandro caminaba entre los puestos, observando la danza cotidiana de vendedores y compradores, tan diferente a los centros comerciales de lujo que solía frecuentar. El aroma de especias locales, frutas tropicales y tortillas recién hechas se mezclaba en el aire cálido. Una semana había pasado desde su llegada al barrio, y aunque mantenía su distancia de la gasolinera, había comenzado a establecer una rutina. Cada mañana compraba pan en la panadería de la esquina, donde la señora Lucía ya lo saludaba por su nombre falso. Después, trabajaba desde su laptop en el pequeño comedor de su casa rentada, alternando entre videoconferencias con sus ejecutivos y largas pausas mirando por la ventana hacia la calle. ¿Buscaba algo en particular, señor González? La voz lo sobresaltó. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño apretado y ojos penetrantes que le resultaron inquietantemente familiares. Estaba sentada detrás de un puesto de hierbas medicinales y amuletos tradicionales. «Solo miraba», respondió él, notando el parecido.
Esta mujer tenía los mismos ojos de Carmen. «Soy Teresa Coyoch», dijo ella, confirmando sus sospechas. La madre de Carmen, la mujer que, según los rumores del barrio, había criado sola a 3 hijos después de que su esposo los abandonara. «¿Y usted es el nuevo inquilino de Remedios?». No era una pregunta. Alejandro asintió, manteniendo su expresión neutral mientras su mente trabajaba a toda velocidad. No había esperado encontrarse con su ex-suegra tan pronto, y menos en estas circunstancias. «Las noticias vuelan en Santa Rosa», continuó ella, sus dedos trabajando mecánicamente en una corona de flores mientras lo estudiaba. «Especialmente cuando un extraño alquila una casa pagando 6 meses por adelantado». «Me gusta la tranquilidad del barrio», respondió él, sosteniendo su mirada. «¿Solo la tranquilidad?». Teresa dejó las flores y se inclinó hacia adelante. «O tal vez le interesan otras cosas. La gasolinera de don Héctor, por ejemplo». El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Lo había reconocido? Carmen le había contado sobre su encuentro. «He visto cómo mira a mi hija», continuó Teresa, su voz bajando hasta convertirse en un susurro tenso. «La forma en que pasa, casualmente, por la gasolinera cada mañana. No sé quién es usted realmente, señor González, pero le advierto, Carmen ya ha sufrido suficiente». Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. Aquí estaba, frente a la mujer que posiblemente conocía todas las respuestas que buscaba. ¿Por qué Carmen había huido? ¿Por qué había ocultado su embarazo? «Señora Coyoch», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Yo... ¡Abuela!». Una voz infantil cortó la tensión del momento. Uno de los gemelos apareció corriendo entre los puestos, seguido de cerca por su hermano. Se detuvieron en seco al ver a Alejandro. Teresa se levantó con una agilidad sorprendente para su edad, colocándose protectoramente frente a los niños. «Miguel, Daniel, ¿dónde está su madre?». «Aquí estoy, mamá». Carmen emergió de entre la multitud, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Vestía ropa casual en lugar del uniforme de la gasolinera, y su cabello suelto enmarcaba su rostro de una manera que hizo que el corazón de Alejandro saltara. Se veía exactamente como en sus recuerdos, excepto por las pequeñas líneas de preocupación alrededor de sus ojos. Los niños, ajenos a la tensión que electrificaba el aire, corrieron hacia el puesto. «Abuela, mira lo que hicimos en la escuela». Uno de ellos, Miguel, sostenía un dibujo colorido. Alejandro no pudo evitar notar que el dibujo mostraba una familia, una madre, 2 niños y una figura mayor que asumió sería Teresa. No había padre en la imagen. Carmen se movió instintivamente hacia sus hijos, pero sus ojos nunca dejaron los de Alejandro. Había algo diferente en su mirada ahora, algo que no había estado presente en su encuentro en la gasolinera. Resignación. «¿Reconocimiento? Señor González», dijo Carmen, pronunciando el apellido falso con una mezcla de ironía y desafío. «No esperaba verlo aquí». «Carmen», comenzó él, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No aquí», susurró, mirando significativamente hacia los niños que ahora examinaban las hierbas medicinales con curiosidad infantil. «No así». Teresa observaba el intercambio con ojos entrecerrados, sus manos apretando inconscientemente la corona de flores hasta casi destruirla. «Esta tarde, después de mi turno», continuó Carmen en voz baja, «en el parque frente a la iglesia, necesitamos hablar». Antes de que Alejandro pudiera responder, ella ya estaba reuniendo a los niños. «Vamos, es hora de ir a casa, despídanse de su abuela». Los gemelos abrazaron a Teresa y salieron corriendo ahead de su madre, sus risas mezclándose con los sonidos del mercado. Carmen los siguió sin mirar atrás, pero su postura rígida delataba su conciencia de la mirada de Alejandro. «No sé qué pretende»,
dijo Teresa una vez que se quedaron solos, pero si lastima a mi hija o a mis nietos otra vez. ¿Otra vez? Alejandro se volvió hacia ella, pero Teresa ya había regresado a su trabajo con las flores, ignorándolo deliberadamente. Mientras se alejaba del mercado, Alejandro sentía que acababa de presenciar una obra de teatro donde todos conocían sus líneas excepto él. ¿Qué había querido decir Teresa con otra vez? ¿Qué versión de la historia le había contado Carmen a su madre? El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de Santa Rosa, pero Alejandro apenas lo notaba. Su mente estaba fija en la cita de la tarde. Después de 5 años de preguntas sin respuesta, finalmente tendría su oportunidad de descubrir la verdad. Y mientras regresaba a su casa temporal, no podía dejar de pensar en el dibujo de Miguel. Una familia incompleta, un espacio vacío donde debería estar el padre. Un vacío que quizás él estaba destinado a llenar. El parque frente a la iglesia de Santa Rosa era un espacio modesto pero bien cuidado, con bancas de hierro forjado distribuidas bajo la sombra de viejos árboles. Alejandro llegó media hora antes de la hora del cierre de la gasolinera, incapaz de contener su ansiedad. Se sentó en una banca que ofrecía una vista clara de la iglesia colonial, cuya fachada amarilla resplandecía con los últimos rayos del sol. Mientras esperaba, observó a las familias que disfrutaban de la tarde. Niños persiguiéndose alrededor del kiosco central, madres conversando mientras vigilaban a sus pequeños, ancianos jugando dominó en mesas improvisadas. Era un mundo completamente diferente al suyo, donde las reuniones sociales ocurrían en restaurantes de lujo y clubes exclusivos. El sonido de pasos sobre la grava lo alertó de la presencia de Carmen. Se había cambiado el uniforme de la gasolinera por un vestido sencillo de algodón, y su cabello, ahora suelto, se movía suavemente con la brisa vespertina. «Los niños están con mi hermana», dijo ella como saludo, sentándose en el extremo opuesto de la banca. «Tenemos 1 hora». Alejandro asintió, notando las ojeras bajo sus ojos y la tensión en sus hombros. ¿Cuántas noches habría pasado en vela desde su reencuentro? ¿Por qué, Carmen? La pregunta que había guardado durante 5 años salió en un susurro ronco. ¿Por qué te fuiste así? Ella cerró los ojos por un momento como reuniendo fuerzas, porque estaba embarazada y tenía miedo. ¿Miedo? ¿De mí? No, sí. Es complicado. Carmen se frotó las sienes. ¿Recuerdas la última conversación que tuvimos antes de que me fuera? Alejandro frunció el ceño, intentando recordar. Fue sobre la propuesta de mudarnos a Singapur por el proyecto del resort. Exacto. Estabas tan emocionado con esa oportunidad. Será el proyecto que nos pondrá en el mapa mundial, dijiste. Hablabas de viajes constantes, de vivir entre hoteles por al menos 2 años. Su voz se quebró ligeramente. Y esa misma mañana yo había confirmado mi embarazo. Pero podrías habérmelo dicho. ¿Para qué? Para que tuvieras que elegir entre tu gran oportunidad y una familia. Ya te había visto hacer esa elección antes, Alejandro, con tu madre cuando enfermó, con tu hermana cuando necesitaba ayuda con la universidad. Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas. Era cierto, siempre había puesto el negocio primero, convencido de que el éxito financiero era la única forma de proteger a sus seres queridos. Mi madre, Carmen continuó, su voz más suave ahora. Ella me convenció de que era mejor irme. Me dijo que te conocía bien, que eras igual a mi padre, un hombre para quien el trabajo siempre sería lo primero. Teresa nunca me aprobó, murmuró Alejandro, recordando las miradas frías de su ex-suegra en las pocas ocasiones que habían compartido. No, nunca lo hizo, y usó su propio dolor, su propia experiencia, para alimentar mis miedos.
Carmen. Se giró para mirarlo directamente. Pero esa es solo parte de la historia. La verdad es que yo también tuve la culpa. Estaba asustada, hormonal, y en vez de confiar en ti y en nosotros, elegí huir. Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, sus risas contrastando con la gravedad del momento. «Son gemelos», dijo Alejandro después de un momento. «Miguel y Daniel», Carmen asintió. «Miguel es el mayor por 10 minutos, es el más extrovertido, como tú. Daniel es más tranquilo, le encanta dibujar. Son...» La pregunta quedó suspendida en el aire. «¿Tuyos?» Carmen esbozó una sonrisa triste. «Físicamente son idénticos a ti cuando eras niño. Tienen tu sonrisa, tu determinación. Pero hay algo que debes saber». Alejandro sintió que su corazón se detenía. «Después de irme, estuve brevemente con alguien más. Fue algo de una noche, un intento desesperado de convencerme de que había tomado la decisión correcta al dejarte». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca me he hecho la prueba de paternidad. No me atreví». El mundo pareció detenerse por un momento. En su mente, Alejandro vio los rostros de los niños, buscando señales, diferencias, algo que confirmara o desmintiera esta nueva información. «No importa», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con la firmeza de su voz. «¿Qué? No importa si son míos biológicamente o no. Son tus hijos, y eso es suficiente para que me importen». Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Has cambiado», observó ella. «5 años es mucho tiempo», respondió él. «Y encontrarte aquí, ver a los niños, me ha hecho darme cuenta de muchas cosas». Las campanas de la iglesia sonaron, marcando la hora. Carmen se levantó apresuradamente. «Tengo que ir por los niños», dijo. «Pero hay más que necesitas saber. Sobre por qué elegí Mérida, sobre mi trabajo en el museo». «¿Mañana?», sugirió él. «¿Mismo lugar, misma hora?» Carmen dudó por un momento antes de asentir. «Mañana. Y Alejandro, gracias por no odiarme». «Nunca podría», respondió él suavemente. «A pesar de todo, nunca pude». La vio alejarse, su figura recortándose contra el cielo que comenzaba a mostrar las primeras estrellas. En el kiosco, una pareja de ancianos bailaba al son de una música lejana, sus movimientos lentos pero seguros, como si hubieran pasado toda una vida aprendiendo el ritmo del otro. Alejandro permaneció sentado largo rato después de que Carmen se fuera, procesando todo lo que había escuchado. La posibilidad de que los gemelos no fueran sus hijos biológicos debería haberlo destrozado, pero en cambio sentía una extraña paz. Por primera vez en su vida entendía que hay cosas más importantes que la sangre o el legado, el amor, la confianza, la capacidad de perdonar. El cielo de Mérida se había oscurecido por completo cuando finalmente se levantó para regresar a su casa temporal. En su bolsillo, su teléfono vibraba incesantemente con mensajes y correos sin leer, pero por primera vez en su vida profesional, el imperio que había construido podía esperar. Tenía asuntos más importantes que atender, una familia que reconstruir, confianza que recuperar y 2 pequeños que, sin importar su ADN, ya habían capturado su corazón. La mañana siguiente al encuentro con Carmen, Alejandro despertó antes del amanecer. Se preparó un café en la pequeña cocina de su casa rentada, mientras revisaba los correos que había ignorado el día anterior. Entre los mensajes urgentes de sus ejecutivos, uno captó su atención inmediatamente. Oportunidad de inversión, Yucatán. El correo era de Carlos Mendiola, uno de sus competidores más agresivos en el sector inmobiliario. La propuesta era directa, una asociación para desarrollar un complejo comercial y residencial en el sureste de Mérida. El área
Objetivo incluía varios barrios tradicionales, entre ellos Santa Rosa. Alejandro cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. La ironía no se le escapaba. Había venido a Mérida persiguiendo su pasado y ahora el presente amenazaba con destruir precisamente lo que estaba redescubriendo. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era doña Remedios, su casera, con una expresión preocupada en el rostro. «Señor González, perdone la hora, pero...» Se detuvo mirando hacia la calle antes de continuar en voz baja. «Hay algo que debe saber. Anoche hubo una reunión en la casa de don Héctor. Están preocupados por usted». «¿Por mí?» Han estado haciendo preguntas. Don Héctor tiene un sobrino que trabaja en bienes raíces en Ciudad de México. Dice que nunca ha oído hablar de un consultor llamado Antonio González. Alejandro sintió que el estómago se le encogía. Era cuestión de tiempo antes de que su verdadera identidad saliera a la luz, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Doña Remedios, yo...» «No me debe explicaciones», interrumpió ella levantando una mano. «Pero hay más. La señora Teresa estuvo en la reunión. Estaba muy alterada, hablando sobre proteger a su hija y sus nietos. En ese momento, el ruido de un motor familiar llegó desde la calle. El camión de reparto de la gasolinera se detenía frente a la casa. «Don Héctor quiere hablar con usted», anunció doña Remedios, retrocediendo hacia la puerta. «Y señor González, o quien sea usted realmente, tenga cuidado. En Santa Rosa, la familia es lo más importante». Alejandro asintió, agradeciendo la advertencia. Cuando salió a la calle, don Héctor ya lo esperaba, apoyado contra su camión. «Buenos días», saludó el hombre mayor, su rostro ilegible. «¿Le gustaría dar un paseo?» No era realmente una pregunta. Alejandro subió al camión, notando las miradas curiosas de los vecinos desde sus ventanas. Don Héctor condujo en silencio por las calles que comenzaban a despertar. Finalmente, se detuvo frente a un terreno baldío en los límites del barrio. «¿Sabe qué había aquí?», preguntó, señalando el espacio vacío. Alejandro negó con la cabeza. «Mi primera gasolinera. La construí con mis propias manos hace 40 años. Luego vino una cadena grande, ofrecieron comprar. Me negué». Don Héctor hizo una pausa, sus ojos fijos en el horizonte. «Una noche hubo un accidente. Un cortocircuito», dijeron. «Lo perdí todo. Lo siento», murmuró Alejandro, aunque presentía que la historia no había terminado. «La comunidad me ayudó a reconstruir, no aquí, sino donde estamos ahora. Cada familia aportó lo que pudo, trabajo, materiales, dinero. Por eso la gasolinera no es solo mía, señor Ruiz, es de todos». Alejandro no se sorprendió al escuchar su verdadero apellido. «¿Desde cuándo lo sabe?» «Desde el principio. Su cara ha aparecido demasiadas veces en revistas de negocios». Don Héctor se giró para mirarlo directamente. «La pregunta es, ¿qué hace un desarrollador inmobiliario multimillonario viviendo bajo un nombre falso en Santa Rosa?» Complicado». «No, no lo es. Vi cómo mira a Carmen y a los niños. Lo que no entiendo es por qué el engaño». Alejandro respiró profundamente. «Quería una oportunidad de acercarme sin que mi nombre, mi dinero o mi reputación interfirieran. Quería que me conocieran por quien soy, no por lo que tengo». «¿Y quién es usted realmente?». La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el sol terminaba de salir sobre Mérida. A lo lejos, las campanas de Santa Rosa llamaban a la primera misa. «Soy alguien que cometió muchos errores», respondió finalmente Alejandro. «Alguien que perdió lo más importante por perseguir lo que creía que era el éxito. Y ahora solo quiero una oportunidad de hacer las cosas bien». Don Héctor asintió lentamente. «¿Y el proyecto de Mendiola? ¿Qué sabe sobre eso?». Alejandro se tensó. «¿Cómo
Los rumores vuelan, señor Ruiz, especialmente cuando involucran a nuestros hogares. Me llegó la propuesta esta mañana, no he respondido. Pero lo harán su socio, ¿no? Es un buen negocio. Comprar barato, construir alto, vender caro, es lo que hacen ustedes. No. La firmeza en la voz de Alejandro sorprendió a ambos. No participaré en nada que amenace a esta comunidad. Don Héctor lo estudió por un largo momento. Bonitas palabras. Pero aquí en Santa Rosa, las palabras valen menos que las acciones. Carmen confió en usted una vez y mire cómo terminó. Esta vez será diferente. Eso espero por su bien. Don Héctor encendió el motor, porque si lastima a Carmen o a esos niños otra vez, no habrá lugar en Mérida donde pueda esconderse. Mientras regresaban al barrio, Alejandro notó que las calles habían cobrado vida. Vendedores preparando sus puestos, niños corriendo hacia la escuela, mujeres barriendo sus entradas. Y entre ellos, Carmen, caminando con los gemelos de la mano. Don Héctor detuvo el camión. Una última cosa, señor Ruiz. La mentira tiene patas cortas. Si realmente quiere una oportunidad, empiece por decir la verdad. A todos. Alejandro bajó del vehículo, sus ojos siguiendo a Carmen y los niños hasta que desaparecieron en la esquina. Don Héctor tenía razón. Era hora de dejar de esconderse. Pero mientras caminaba de regreso a su casa temporal, no podía evitar preguntarse si la verdad, en lugar de abrir puertas, terminaría cerrándolas definitivamente. La noticia se extendió por Santa Rosa como fuego sobre paja seca. Para el mediodía, todo el barrio sabía que el modesto consultor Antonio González era en realidad Alejandro Ruiz, el magnate inmobiliario. Los susurros lo seguían mientras caminaba por las calles. Algunas miradas de desconfianza, otras de curiosidad y no pocas de abierta hostilidad. La panadería donde compraba cada mañana tenía un cartel de cerrado cuando llegó. Aunque podía ver a la señora Lucía trabajando dentro, el puesto de frutas donde solía detenerse repentinamente no tenía cambio para sus billetes. Era como si una cortina invisible hubiera caído entre él y la comunidad que apenas comenzaba a conocer. Pero lo peor fue la reacción en la gasolinera. Carmen no se presentó a trabajar ese día, y los otros empleados le informaron secamente que estaba indispuesta. Cuando intentó preguntar más, solo recibió silencio. Fue Teresa quien finalmente lo confrontó, encontrándolo en el parque donde solía reunirse con Carmen. «¿Está satisfecho?». Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Era esto parte de su plan? ¿Venir aquí pretendiendo ser alguien humilde para burlarse de nosotros? Nunca fue mi intención. ¿Su intención? Teresa soltó una risa amarga. ¿Sabe lo que está pasando ahora? Los especuladores ya están rondando el barrio. 3 familias recibieron ofertas por sus casas esta mañana. ¿Coincidencia? Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El proyecto de Mendiola. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? ¿Y por qué deberíamos creerle? ¿Por qué debería creerle Carmen? La mención de Carmen lo hizo enderezarse. ¿Dónde está ella? Necesito explicarle. Está donde usted no puede lastimarla más. Yao. Teresa dio un paso adelante y a pesar de su menor estatura, su presencia era imponente. Hace 5 años le advertí a mi hija sobre hombres como usted. Hombres que ven todo como una oportunidad de negocio, incluso los sentimientos de las personas. Se equivoca, respondió Alejandro, manteniendo la calma a pesar de la tormenta en su interior. Sí, cometí errores. Sí, les mentí sobre mi identidad, pero mis sentimientos por Carmen, por los niños, eso es real. ¿Real? Teresa sacó un periódico de su bolso y lo extendió frente a él. Era el diario local, y en la sección de Minus en tus negocios, un titular llamativo anunciaba:
Grupo Mendiola y Ruiz Desarrollos planean megaproyecto en Mérida. Alejandro tomó el periódico con manos temblorosas. Era un artículo especulativo, basado en rumores y fuentes anónimas, pero el linto se sentó. Daño ya estaba hecho. Yo no... comenzó, pero Teresa lo interrumpió. Mi hija está destrozada. Los niños preguntan por qué el señor González ya no viene a saludar. ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Antes de que pudiera responder, una figura familiar apareció en el extremo del parque. Era Carmen, llevando a los gemelos de la mano. Al ver a Alejandro, se detuvo en seco. «¡Mamá!», llamó Carmen, su voz tensa. «Te dije que yo me encargaría». Los niños miraban la escena con curiosidad. Miguel, el más extrovertido, dio un paso adelante. «Señor González, ¿por qué ya no viene a la gasolinera?». El corazón de Alejandro se encogió al escuchar el nombre falso en la voz inocente del niño. Daniel, mientras tanto, se escondía parcialmente detrás de su madre, sus ojos grandes y preocupados alternando entre los adultos. «Miguel, Daniel, vayan con su abuela», ordenó Carmen suavemente. «Necesito hablar con el señor Ruiz». Teresa pareció querer protestar, pero algo en la expresión de su hija la detuvo. Tomó a los niños de la mano y se alejó, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Alejandro. Carmen esperó hasta que estuvieron solos para hablar. ¿Era todo mentira? «No», respondió él inmediatamente. «Mi nombre, mi ocupación, sí. Pero todo lo demás, Carmen, todo lo que te dije sobre mis sentimientos, sobre querer ser parte de sus vidas. ¿Y el proyecto? ¿También es mentira que planeas destruir nuestro barrio? Ese artículo es pura especulación. Mendiola me contactó, es cierto, pero rechacé su propuesta». Carmen lo estudió en silencio, como solía hacer años atrás, cuando trataba de decidir si creerle o no. «¿Por qué viniste realmente, Alejandro?» «Por ti, por ellos». Se acercó un paso, notando que ella no retrocedía. «Cuando te vi en Mincentunusit, la gasolinera, ese primer día todo cambió. Mi vida, mis prioridades, todo. Usé un nombre falso porque quería una oportunidad de conocerlos sin que mi reputación o mi dinero se interpusieran. Si no se te ocurrió que mentir haría exactamente eso». «Me equivoqué», admitió él. «Pero Carmen, mírame a los ojos y dime si crees que todo fue una mentira. Que las conversaciones que tuvimos, que mi amor por los niños, que mi deseo de ser parte de sus vidas, dime si crees que todo eso fue falso». Carmen mantuvo su mirada por lo que pareció una eternidad. En la distancia podían escuchar las risas de los gemelos jugando con su abuela. «No», dijo finalmente, «no creo que todo fuera mentira, y eso es lo que lo hace más difícil». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Alejandro recordaba de sus días juntos. «Porque ahora tengo que decidir si puedo confiar en ti de nuevo, no solo por mí, sino por ellos». «Déjame demostrarte que puedes», pidió él. «No más mentiras, no más secretos. Te mostraré quién soy realmente, y no tiene nada que ver con mi apellido o mi cuenta bancaria». Carmen asintió lentamente. «Vas a tener que demostrar mucho. Más que eso, Alejandro, no solo a mí, sino a toda la comunidad que has engañado». «Lo haré», prometió él. «Empezaré ahora mismo». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Santa Rosa, Alejandro entendió que el verdadero trabajo apenas comenzaba. No se trataba solo de recuperar el amor de Carmen o de ganarse el corazón de los niños. Se trataba de demostrar, con acciones, más que con palabras, que el hombre detrás del nombre falso era más real que el empresario cuya foto aparecía en los periódicos. La sala de juntas del Hotel Presidente Intercontinental de Mérida estaba repleta. Don Héctor ocupaba un lugar prominente en la mesa, junto a otros líderes comunitarios de Santa Rosa. Teresa Coyoc se sentaba en una esquina, sus ojos nunca dejando de observar a Alejandro. Carmen había decidido no asistir.
una ausencia que pesaba en el ambiente. Como pueden ver en estos documentos, Alejandro señaló las carpetas distribuidas frente a cada asistente. He rechazado formalmente la propuesta de Grupo Mendiola. Además, he registrado una declaración legal comprometiéndome a no participar en ningún desarrollo inmobiliario en Santa Rosa sin la aprobación expresa de la comunidad. Un murmullo recorrió la sala. Don Héctor hojeó los documentos con atención profesional. Palabras bonitas en papel caro, comentó Teresa desde su rincón. ¿Y qué hay de Mendiola? ¿Cree que se detendrá solo porque usted dijo que no? No, respondió Alejandro con honestidad. De hecho, probablemente intensificará sus esfuerzos. Por eso necesito su ayuda. Sacó otro conjunto de documentos de su maletín. Este es el borrador de una propuesta para declarar Santa Rosa como zona de patrimonio cultural protegido. Mi equipo legal ha estado trabajando en ello durante la última semana. Don Héctor levantó una ceja. Patrimonio cultural. El barrio tiene más de 100 años de historia. Las técnicas tradicionales de construcción maya todavía se utilizan en muchas casas. La gasolinera misma. Alejandro asintió hacia Don Héctor. Es uno de los primeros ejemplos de empresa familiar comunitaria en Mérida. ¿Y por qué haría esto?, preguntó doña Remedios, quien hasta entonces había permanecido en silencio. ¿Qué gana usted? Alejandro respiró profundo. Antes de responder, hace una semana mi hijo, uno de los gemelos, me preguntó dónde vivía yo cuando era niño. No pude responderle porque siempre me avergoncé de mis orígenes humildes. Pero estar aquí, en Santa Rosa, me ha hecho recordar que no hay vergüenza en venir de un barrio trabajador. La verdadera vergüenza está en olvidar de dónde vienes. El silencio que siguió a sus palabras fue interrumpido por el sonido de la puerta abriéndose. Carmen entró silenciosamente y se apoyó contra la pared del fondo, su expresión ilegible. La designación como patrimonio cultural no solo protegerá al barrio de desarrollos no deseados, continuó Alejandro, también abrirá la puerta a fondos gubernamentales para mejoras en infraestructura y programas culturales. ¿Y qué hay de su reputación?, preguntó Teresa. El gran desarrollador inmobiliario que ahora protege barrios pobres, ¿no afectará eso a sus negocios? Probablemente, admitió él, pero he aprendido que hay cosas más importantes que los negocios. Don Héctor se inclinó hacia adelante. ¿Cómo qué? Como la familia, como el honor, como hacer lo correcto aunque cueste. Alejandro miró directamente a Carmen mientras hablaba. Como demostrar con acciones, no solo con palabras, que las personas son más importantes que las ganancias. Un nuevo murmullo recorrió la sala, esta vez con un tono diferente. Don Héctor intercambió miradas con otros líderes comunitarios. La propuesta necesitará trabajo, dijo finalmente. Tendremos que involucrar a más vecinos, documentar la historia del barrio, establecer comités y necesitaremos garantías, interrumpió Teresa. No solo papeles legales, garantías reales. Las tendrán, aseguró Alejandro. Todas las que necesiten, y empezaré ahora mismo. Se levantó y caminó hacia Carmen, consciente de que todos los ojos lo seguían. Carmen. Su voz era suave pero firme. Quiero hacer esto bien, no solo por ti o por los niños, sino porque es lo correcto, pero necesito tu ayuda. Tu conocimiento en restauración de arte maya, tu conexión con la comunidad, los necesitamos para documentar adecuadamente el valor cultural del barrio. Carmen lo estudió por un largo momento antes de responder. ¿Y si encuentran que el barrio no califica para la designación? Entonces buscaremos otra manera. No me rendiré, Carmen, no esta vez. Un destello de algo. ¿Esperanza? Reconocimiento cruzó por los ojos de Carmen. Los niños preguntan por ti.
dijo ella finalmente. Miguel dice que extraña tus historias sobre construcciones antiguas. ¿Podría...? Alejandro dejó la pregunta en el aire. Carmen asintió levemente. Mañana es domingo. Solemos ir al parque después de misa. La reunión continuó por otra hora, discutiendo detalles técnicos y logísticos, pero algo había cambiado en el ambiente. La hostilidad inicial se había transformado en un cauteloso optimismo. Cuando los asistentes comenzaron a retirarse, don Héctor se acercó a Alejandro. «Sabe que esto no será fácil, ¿verdad? Mendiola no se rendirá sin pelear». «Lo sé. Y la comunidad no confiará en usted de la noche a la mañana». «También lo sé». Don Héctor asintió, una pequeña sonrisa formándose bajo su bigote canoso. «Pero tal vez hay esperanza para usted después de todo, señor Ruiz». Mientras recogía sus documentos, Alejandro notó que Carmen se había quedado rezagada. «¿Por qué realmente estás haciendo esto?», preguntó ella cuando quedaron solos. «Porque finalmente entendí lo que importa», respondió él. «No quiero que mis hijos, sean biológicamente míos o no, crezcan pensando que el valor de un lugar o una persona se mide en dinero. Quiero que estén orgullosos de su comunidad, de sus raíces y tal vez algún día de mí». Carmen no respondió, pero antes de salir se detuvo en la puerta. «No llegues tarde mañana al parque. A Miguel no le gusta esperar». Y con esas palabras, Alejandro sintió que una pequeña grieta se abría en el muro que los separaba. Era un comienzo, y por ahora eso era suficiente. El domingo amaneció con una claridad especial en Mérida. Alejandro llegó al parque media hora antes de lo acordado, su corazón latiendo con una mezcla de anticipación y nervios que no había sentido desde sus primeras negociaciones importantes. Esta vez, sin embargo, no se trataba de cerrar un trato millonario, sino de algo mucho más valioso: conectar con dos niños que podrían ser sus hijos. Llevaba bajo el brazo un libro grande sobre arquitectura maya, cuidadosamente elegido la noche anterior. En su otra mano, una bolsa contenía materiales de dibujo profesionales para Daniel, cuyo talento artístico Carmen había mencionado varias veces. Las campanas de la iglesia de Santa Rosa repicaron, anunciando el final de la misa dominical. Poco después, Carmen apareció con los gemelos, cada uno sosteniendo una de sus manos. Los niños vestían camisas blancas idénticas y pantalones cortos, pero sus expresiones no podían ser más diferentes. Miguel prácticamente arrastraba a su madre hacia el parque, mientras Daniel caminaba más despacio, observando todo con ojos cautelosos. «Señor Ru, González». Miguel se corrigió a mitad de camino, claramente confundido sobre cómo llamarlo. «Pueden decirme Alejandro», ofreció él, arrodillándose para estar a su nivel. «O como se sientan más cómodos». Daniel se escondió parcialmente detrás de su madre, pero sus ojos se fijaron en el libro con evidente curiosidad. «¿Es cierto que construye edificios?», preguntó Miguel, directo como siempre. «Sí, es cierto». Alejandro abrió el libro, mostrando una imagen de Chichén Itzá, pero ninguno tan impresionante como los que construyeron los mayas. Daniel se acercó un poco atraído por las fotografías. «¿Cómo hacían para que las piedras no se cayeran?», preguntó en voz baja. Carmen se sentó en una banca cercana, manteniendo una distancia que permitía supervisar, pero también dar espacio para la interacción. «Esa es una excelente pregunta», respondió Alejandro, extendiendo el libro sobre el césped. «Los mayas tenían secretos especiales para construir. Les gustaría conocer algunos». Los siguientes minutos se convirtieron en una improvisada clase de arquitectura antigua. Miguel hacía preguntas constantes sobre el tamaño de los edificios y cuántas personas se necesitaban para construirlos, mientras Daniel absorbía cada detalle sobre los métodos de construcción.
ocasionalmente haciendo preguntas sorprendentemente técnicas para su edad. ¿Quieren intentar dibujar su propio templo maya?, sugirió Alejandro, sacando los materiales de dibujo. Los ojos de Daniel se iluminaron al ver los lápices profesionales y el papel de calidad. Miguel, aunque menos interesado en el dibujo, se contagió del entusiasmo de su hermano. «Mamá dice que antes arreglabas cosas antiguas», comentó Miguel, mientras coloreaba enérgicamente su templo imaginario. «Tu madre es una restauradora muy talentosa», respondió Alejandro, mirando hacia Carmen. «Ella sabe mucho más que yo sobre el arte maya». «¿Por qué se fue?». La pregunta inocente de Miguel cayó como una bomba en el ambiente relajado que habían construido. Carmen se tensó visiblemente en su banca. Daniel dejó de dibujar, sus ojos moviéndose entre su madre y Alejandro. «Porque a veces los adultos cometemos errores», respondió Alejandro después de un momento. «Yo cometí muchos. Estaba tan ocupado construyendo edificios que olvidé construir las cosas más importantes». «¿Cómo qué?», preguntó Daniel, sorprendiendo a todos con su intervención. «Como la confianza, como el amor, como una familia». Alejandro mantuvo su voz suave pero firme. «A veces necesitamos perder algo muy valioso para darnos cuenta de lo importante que era». Miguel frunció el ceño, procesando la información. «¿Por eso ahora quieres proteger nuestro barrio? ¿Para construir confianza?». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La perspicacia del niño era asombrosa. «Sí», admitió, «pero también porque he aprendido que hay tesoros que no se pueden comprar ni vender, como la historia de un lugar o las memorias que la gente construye en él. Como cuando doña Lucía nos da pan extra los domingos», añadió Daniel, «o cuando don Héctor nos deja ayudar a limpiar los carros en la gasolinera». «Exactamente», sonrió Alejandro. «Esos son los verdaderos tesoros de Santa Rosa». Carmen se acercó finalmente, sentándose en el césped junto a ellos. «¿Me muestran sus dibujos?». Los niños presentaron orgullosos sus creaciones. El templo de Miguel era una estructura colorida y fantástica, con escaleras que llegaban hasta las nubes. El de Daniel, en cambio, mostraba un detallado estudio de cómo podrían haberse colocado las piedras con pequeñas anotaciones en los márgenes. «Son muy buenos», elogió Carmen. «Tal vez podríamos colgarlos en la casa». «¿Puede Alejandro venir a verlos cuando estén colgados?», preguntó Miguel esperanzado. Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada. «Ya veremos», respondió ella suavemente. «Por ahora, ¿qué tal si vamos por un helado?». Mientras caminaban hacia la heladería del barrio, Alejandro notó que Daniel caminaba más cerca de él, ocasionalmente mirándolo de reojo, como si estuviera resolviendo un puzzle particularmente complejo. «¿Sabes?», dijo el niño finalmente en voz tan baja que solo Alejandro pudo escucharlo. «Tus ojos son como los míos cuando estoy triste». La observación tan simple y profunda golpeó a Alejandro con fuerza. Antes de poder responder, Daniel se adelantó para alcanzar a su hermano, dejándolo con una nueva comprensión. Estos niños no solo podrían ser sus hijos biológicos, ya estaban leyendo su alma con una claridad que ningún análisis de ADN podría igualar. La noticia llegó como un relámpago en cielo despejado. Alejandro estaba en medio de una reunión con el Comité Vecinal de Santa Rosa, discutiendo los detalles de la solicitud para la declaración de patrimonio cultural, cuando Marcos, su asistente, irrumpió en la sala con el rostro pálido. «Señor Ruiz», jadeó, sosteniendo su tablet, «tiene que ver esto». En la pantalla, un portal de Mindusum Noticias Financieras mostraba un titular demoledor. «Exempleada de Grupo Ruiz demanda por paternidad al CEO. Exige pruebas de ADN y compensación millonaria». La sala quedó en silencio mientras los presentes procesaban la información.
Don Héctor fue el primero en reaccionar, pidiéndole a todos que se retiraran excepto a Alejandro. «Explique», exigió el hombre mayor una vez que estuvieron solos. «Sandra Torres», murmuró Alejandro, recordando a su antigua asistente de proyectos. «Renunció hace 6 meses después de una discusión sobre promociones internas. ¿Y? Y nada, nunca tuve una relación con ella. Esto es una extorsión. ¿Está seguro?» «Completamente». Alejandro se pasó una mano por el rostro. «Pero el daño ya está hecho, ¿no? La duda está sembrada». Don Héctor asintió gravemente. «Carmen ya debe estar enterada. Las noticias vuelan en Santa Rosa, especialmente las malas». Como confirmando sus palabras, la puerta se abrió y Carmen entró. Su rostro mostraba una calma que Alejandro sabía era peligrosa. «¿Cuántas más?», preguntó ella sin preámbulos. «Carmen, esto es una mentira». «¿Cuántas más van a aparecer, Alejandro? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos posibles hijos?» «Ninguna», respondió él firmemente. «Sandra está mintiendo, puedo probarlo». «¿Cómo probaste que querías proteger Santa Rosa?» La voz de Carmen temblaba. «¿Cómo probaste que habías cambiado?» Don Héctor se levantó discretamente. «Los dejaré solos». Una vez que la puerta se cerró tras él, Carmen se derrumbó en una silla. «Los niños te adoran, ¿sabes? Miguel no deja de hablar sobre los edificios que construyes». Daniel agregó una página en su cuaderno de dibujos solo para diseños de construcciones. «Carmen, no». Ella levantó una mano para detenerlo. «Necesito que entiendas algo. Cuando me fui hace 5 años, no fue solo por miedo a que rechazaras a los bebés. Fue porque sabía que tu mundo, tu estilo de vida, eventualmente nos alcanzaría, y ahora está sucediendo». «Esto es diferente», insistió Alejandro. «Sandra está mintiendo y puedo probarlo, pero necesito que confíes en mí». «¿Confiar?» Carmen soltó una risa amarga. «¿Como cuando confiamos en Antonio González?» El golpe dio en el blanco. Alejandro se hundió en su silla, sintiendo el peso de sus decisiones pasadas. «Tienes razón», admitió. «Te mentí sobre mi identidad, y eso fue imperdonable. Pero todo lo demás, Carmen, mi amor por ti, por los niños, mi compromiso con Santa Rosa, todo eso es real». «¿Y qué hay de la prueba de ADN que ella exige?» Carmen lo miró directamente. «¿No te parece irónico? Aquí estamos, evitando hablar sobre la paternidad de los gemelos, y aparece otra mujer exigiendo exactamente eso». «Haré la prueba», respondió Alejandro sin dudar. «Con Sandra, con los gemelos, con quien sea necesario, no tengo nada que ocultar». «¿Y si los resultados no son los que esperas?» «Ya te lo dije antes, no importa. Miguel y Daniel son mis hijos en todos los sentidos que importan». Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Marcos nuevamente. «Señor, la prensa está afuera. Y hay más». «¿Qué más?», preguntó Alejandro. Aunque temía la respuesta, Grupo Mendiola acaba de emitir un comunicado. Están comprando acciones de su empresa. Parece un intento de toma hostil. Carmen se levantó abruptamente. «Necesito regresar con los niños». «Carmen, por favor». «No, Alejandro, necesito tiempo, necesitamos tiempo, todo esto». Gesticuló hacia la tablet donde seguían apareciendo notificaciones. «Es exactamente de lo que intentaba proteger a mis hijos. Déjame ayudar, déjame demostrar». «Ya has demostrado suficiente», interrumpió ella. «Demuéstrate a ti mismo. Primero, resuelve esto. Y cuando lo hagas, cuando tu mundo deje de amenazar la paz de mis hijos, entonces hablaremos». Alejandro la vio marcharse, impotente. A través de las ventanas podía escuchar el bullicio de los reporteros congregándose afuera. Su teléfono no dejaba de vibrar con llamadas de sus ejecutivos, abogados y relacionistas públicos. «¿Qué hacemos, señor?», preguntó Marcos. Alejandro se irguió, una determinación férrea reemplazando la desesperación en su rostro.
Llama a mi equipo legal. Quiero toda la información sobre Sandra Torres, desde sus registros laborales hasta sus extractos bancarios, y contacta a nuestros investigadores. Necesito saber quién está realmente detrás de esto. ¿Y Grupo Mendiola? Que intenten tomar la empresa, respondió Alejandro, una sonrisa grim en su rostro. Pero primero tendrán que pasar sobre mí. Y esta vez no estoy luchando solo por dinero o poder, estoy luchando por mi familia. Mientras Marcos salía para hacer las llamadas, Alejandro se acercó a la ventana. En algún lugar de Santa Rosa, dos niños probablemente estarían preguntándose por qué su madre había regresado temprano y por qué los adultos susurraban con preocupación. La idea le dio una nueva determinación. No permitiría que las manipulaciones de Sandra Torres o las ambiciones de Mendiola destruyeran la frágil conexión que había comenzado a construir con sus hijos. La oficina provisional que Alejandro había establecido en el Hotel Presidente Intercontinental se había convertido en un centro de operaciones. Pantallas mostraban cotizaciones bursátiles en tiempo real, mientras su equipo legal trabajaba frenéticamente en documentos esparcidos sobre cada superficie disponible. «Tenemos algo», anunció Patricia, su investigadora principal, entrando con una carpeta. Transferencias bancarias a la cuenta de Sandra Torres. 3 depósitos importantes en el último mes, todos provenientes de una empresa fantasma en Panamá. Alejandro tomó la carpeta. ¿Pudieron rastrear el origen? Mejor aún. Patricia sonrió. La empresa fantasma pertenece a un primo de Carlos Mendiola. Entonces todo está conectado, murmuró Alejandro. El intento de compra de Santa Rosa, la demanda de paternidad, la toma hostil. Es una estrategia de 3 frentes, concordó Marcos, quien había estado monitoreando las acciones. Atacar tu reputación personal, desestabilizar el valor de la empresa y presionar a la comunidad de Santa Rosa. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver los tejados de Santa Rosa a lo lejos. Hacía 3 días que no veía a Carmen ni a los niños. Don Héctor le había informado que los gemelos preguntaban por él constantemente. «¿Qué hacemos con esta información?», preguntó Patricia. «Preparen una conferencia de prensa», respondió Alejandro, volviéndose hacia su equipo. «Pero antes necesito hacer una visita». La gasolinera estaba tranquila cuando llegó. Carmen no estaba a la vista, pero don Héctor apareció de inmediato, como si lo hubiera estado esperando. «Tenemos pruebas», dijo Alejandro sin preámbulos, entregándole una copia del informe. «Todo fue orquestado por Mendiola». Don Héctor revisó los documentos con atención. «¿Por qué me muestra esto a mí primero y no a Carmen?» «Porque necesito su consejo. No solo sobre cómo proceder legalmente, sino sobre cómo manejar esto sin causar más daño a la comunidad, a mi familia». El hombre mayor sonrió levemente ante la palabra familia. «Sígame». Lo condujo hasta una pequeña oficina en la parte trasera de la gasolinera. Las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas de Santa Rosa. Don Héctor señaló una en particular. «¿Ve ese niño?» En la imagen en blanco y negro, un pequeño de unos 5 años sonreía junto a una bomba de gasolina antigua. ¿Es usted? No, es su padre. Alejandro se acercó a la fotografía, incrédulo. Mi padre. Pero él nunca mencionó. Rodrigo Ruiz trabajó aquí cuando era niño, ayudando a mi padre. Su familia vivía en Santa Rosa antes de mudarse al norte de la ciudad. Don Héctor sacó otra fotografía de un cajón. ¿Y esta mujer, la reconoce? Alejandro tomó la fotografía con manos temblorosas. Era su abuela, mucho más joven, vendiendo flores en el mercado de Santa Rosa. ¿Por qué no me lo dijo antes? Porque algunas verdades necesitan su momento, respondió don Héctor. Como la verdad sobre Sandra Torres o la verdad sobre los gemelos.
¿Los resultados del ADN? No me refiero a eso, interrumpió don Héctor. Me refiero a la verdad más importante, que el amor y la responsabilidad no se miden en pruebas de laboratorio. En ese momento, un alboroto se escuchó desde la entrada de la gasolinera. Carmen había llegado con los niños y Miguel, al ver el auto de Alejandro, había echado a correr hacia la oficina. ¡Alejandro! El niño se detuvo en seco al ver las fotografías. «Ese es mi padre», respondió Alejandro, agachándose para mostrarle la imagen. «Tu abuelo cuando tenía más o menos tu edad». Daniel, que había entrado más cautelosamente, se acercó también. «¿Vivía aquí?» «Sí». Alejandro miró a Carmen, que observaba desde la puerta. «Parece que Santa Rosa siempre fue parte de nuestra historia, aunque no lo supiera». «Como nosotros», dijo Miguel inocentemente, causando que todos los adultos contuvieran la respiración. Carmen finalmente entró a la oficina. «Vi las noticias esta mañana sobre Sandra Torres retirando la demanda y confesando el soborno». «Tenemos todas las pruebas», confirmó Alejandro. «Mendiola está detrás de todo. ¿Y la empresa? La junta directiva está de mi lado ahora. El intento de toma hostil fracasará». Los niños, ajenos a la tensión de la conversación, seguían examinando las fotografías antiguas. Daniel había sacado su cuaderno y comenzado a dibujar la gasolinera antigua. «Hay algo más que debes ver», dijo Alejandro, sacando un sobre de su chaqueta. «Los resultados del laboratorio llegaron esta mañana». Carmen palideció. «No sé, si quiero...» «Yo tampoco los he abierto», interrumpió él, «y no lo haré a menos que tú lo decidas, porque ya sé lo que necesito saber, que amo a estos niños, que quiero ser su padre, y que ningún papel puede cambiar eso». Don Héctor tosió discretamente. «Miguel, Daniel, ¿quieren ayudarme a revisar el inventario? Les dejaré usar la computadora». Los niños siguieron emocionados al viejo empresario, dejando a Carmen y Alejandro solos, con el sobre sin abrir. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó Carmen, mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Alejandro lo sostuvo un momento, pensativo, antes de caminar hacia la papelera y romperlo en pedazos. «¿Qué haces?». Carmen lo miró sorprendida. «Elegir lo que realmente importa», respondió él. «Mi padre creció aquí, trabajó en esta gasolinera, probablemente jugó en las mismas calles donde ahora juegan Miguel y Daniel. Hay conexiones más profundas que la sangre, Carmen. Hay verdades más importantes que las que puede revelar una prueba de ADN». Carmen observó los pedazos de papel en la papelera, una sonrisa tentativa formándose en sus labios. «Siempre fuiste obstinado, lo suficientemente obstinado para no rendirme con nuestra familia», respondió él acercándose. Si nos das otra oportunidad». Y tú, a través de la ventana de la oficina, podían ver a los gemelos ayudando a don Héctor con el inventario, sus risas mezclándose con el sonido familiar de los autos entrando y saliendo de la gasolinera. En las paredes, las fotografías antiguas parecían observar la escena con aprobación silenciosa, como si el círculo de una historia mucho más grande finalmente comenzara a cerrarse. El mercado de Santa Rosa bullía con una energía especial esa mañana. Habían pasado 2 semanas desde la exposición del plan de Mendiola, y la comunidad se había reunido para celebrar la aprobación preliminar de la Declaración de Patrimonio Cultural del barrio. Guirnaldas de papel picado multicolor cruzaban las calles, y el aroma de cochinita pibil y tamales se mezclaba con la música de una banda local. Alejandro caminaba entre los puestos con Miguel y Daniel, cada niño sosteniendo una de sus manos. Se habían vuelto inseparables desde el descubrimiento de las fotografías antiguas, especialmente después de que Carmen accediera a que pasaran más tiempo juntos.
¿Es cierto que la abuela vendía flores aquí?, preguntó Miguel, señalando uno de los puestos. Justo en ese lugar, confirmó Alejandro, y tu abuelo ayudaba a cargar los cubos de agua para mantener las flores frescas. Daniel, que llevaba su inseparable cuaderno de dibujo, se detuvo para hacer un boceto rápido del puesto de flores. Su talento había florecido en las últimas semanas, especialmente después de que Alejandro lo inscribiera en clases de arte. En el Centro Cultural del barrio, ¡Alejandro! La voz de Teresa Coyoc lo sorprendió. La mujer mayor se acercaba con una expresión que, por primera vez, no era de hostilidad. Los estaba buscando. Abuela, ¿sabías que la bisabuela de B. Alejandro vendía flores aquí?, preguntó Miguel emocionado. Teresa asintió. Lo recuerdo. Mi madre solía comprarle flores para la iglesia. Se volvió hacia Alejandro. Necesito mostrarle algo. Niños, ¿por qué no van con su madre? Está en el puesto de don Héctor. Los gemelos se alejaron corriendo, aunque Daniel se detuvo brevemente para entregar su cuaderno a Alejandro, un gesto de confianza que no pasó desapercibido. Teresa condujo a Alejandro hasta su puesto de hierbas medicinales, pero en lugar de detenerse allí, lo llevó a una pequeña bodega en la parte trasera. El espacio estaba lleno de cajas y objetos antiguos, pero Teresa se dirigió directamente a un baúl de madera en una esquina. Cuando Carmen me dijo que estaba embarazada, comenzó mientras buscaba algo en el baúl. Yo solo podía pensar en mi propia historia, en cómo mi esposo nos abandonó cuando mis hijos eran pequeños. Se detuvo, sosteniendo un sobre amarillento. Pero quizás proyecté mis miedos en ustedes. Alejandro tomó el sobre que le extendía. Dentro había una carta fechada 5 años atrás, escrita con la inconfundible caligrafía de Carmen. Ella escribió esta carta el día que se fue, explicó Teresa. Me pidió que te la entregara si alguna vez venías a buscarla, pero yo... Su voz se quebró. Yo la convencí de que no volverías. Con manos temblorosas, Alejandro extrajo la carta. Querido Alejandro, para cuando leas esto, si es que alguna vez lo haces, ya estaré lejos. Llevo a tus hijos en mi vientre y el miedo en mi corazón. No el miedo a que no los ames. Sé que lo harías, sino el miedo a ser un obstáculo en tu camino hacia el éxito que tanto has perseguido. Mi madre dice que eres como mi padre, que el trabajo siempre será tu prioridad, pero en mi corazón sé que eres diferente. Tu determinación nace del amor, no del egoísmo. Sin embargo, no puedo pedirte que elijas entre tus sueños y una familia que no esperabas. Si algún día encuentras esta carta, significa que has venido a buscarme. Y si has venido, quizás signifique que estaba equivocada. Que el amor puede ser más fuerte que la ambición. Te amaré siempre, Carmen. Alejandro levantó la vista de la carta para encontrar que Teresa lloraba silenciosamente. Lo siento, susurró la mujer mayor. Mi dolor nubló mi juicio. Lo separé por mis propios miedos. No, respondió Alejandro, suavemente. Me separé yo mismo mucho antes, por no saber mostrar lo que realmente importaba. Pero has vuelto, dijo Teresa. Y no solo has vuelto, has demostrado que eres diferente. La forma en que proteges al barrio, cómo amas a los niños, sin importar la sangre. Un alboroto proveniente del mercado interrumpió la conversación. Al salir de la bodega, encontraron a una multitud reunida alrededor del puesto de don Héctor. Carmen estaba allí sosteniendo un periódico, con los gemelos saltando emocionados a su alrededor. ¡Lo lograste!, gritó Miguel al ver a Alejandro. ¡Santa Rosa está salvada! Carmen le extendió el periódico. El titular anunciaba: aprueban declaración de patrimonio cultural para barrio histórico de Mérida. Grupo Mendiola retira proyectos de desarrollo. No fui yo solo, respondió Alejandro mirando a su alrededor. Fue toda la comunidad.
Pero tú nos diste las herramientas, intervino don Héctor, que se había acercado sin que lo notaran. Y más importante aún, nos devolviste la esperanza. Daniel tiró suavemente de la manga de Alejandro. ¿Esto significa que te quedarás? El niño sostenía su cuaderno abierto mostrando un nuevo dibujo, la antigua gasolinera de don Héctor, pero con un detalle especial. En él, una familia completa, madre, padre y 2 niños, sonreía frente al edificio. Carmen se acercó para ver el dibujo y sus ojos se encontraron con los de Alejandro. En ellos, él pudo ver el eco de las palabras escritas 5 años atrás, pero ahora sin miedo, solo esperanza. Me quedaré, confirmó Alejandro, abrazando a los gemelos mientras miraba a Carmen. Si ustedes me aceptan, me quedaré para siempre. La música de la celebración parecía más fuerte ahora, y el papel picado danzaba en el aire como bendiciones multicolores. Teresa y don Héctor intercambiaron miradas de satisfacción, mientras los vecinos se acercaban para felicitarlos. En medio del bullicio, Carmen tomó la mano de Alejandro. «Bienvenido a casa», susurró. Y en esas 3 palabras estaba contenido todo el perdón, todo el amor y toda la promesa de un futuro juntos. El atardecer pintaba de naranja y rosa los muros coloniales de Santa Rosa, mientras Alejandro supervisaba la mudanza. Había elegido una casa modesta pero espaciosa, a pocas cuadras de la gasolinera, lo suficientemente grande para una familia, pero sin la ostentación que caracterizaba sus antiguas propiedades. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Carmen, observando cómo los trabajadores descargaban cajas de libros en lo que sería el estudio compartido. Podrías comprar cualquier mansión en el norte de la ciudad. Esta es la casa perfecta, respondió él, señalando las paredes de piedra caliza. Mira, hasta tiene el mismo tipo de construcción que fascinaba a tu madre en las ruinas mayas. Teresa, que había estado ayudando a organizar la cocina, se asomó al escuchar su nombre. Su relación con Alejandro había evolucionado hasta un punto de respeto mutuo, especialmente después de que él la sorprendiera consultándola sobre la restauración de elementos tradicionales de la casa. «Las piedras tienen memoria», comentó ella pasando una mano por el muro. «Esta casa ha visto crecer a muchas familias». «Mira lo que encontramos». La voz emocionada de Miguel interrumpió la conversación. Él y Daniel entraron corriendo, sosteniendo algo que habían descubierto en el patio trasero. «Con cuidado», advirtió Carmen, pero su preocupación se transformó en sorpresa al ver lo que los niños habían desenterrado. Una pequeña caja de metal, oxidada por el tiempo. Daniel, siempre el más observador, ya había comenzado a dibujar la caja en su cuaderno. «Parece muy antigua», comentó, añadiendo detalles a su boceto. Alejandro se arrodilló junto a los gemelos. «¿Quieren que la abramos juntos?» La caja contenía varios tesoros, fotografías amarillentas, cartas viejas y lo que parecía ser un diario. Todas pertenecían a la familia que había vivido en la casa durante los años 40. «Esto es increíble», murmuró Carmen, examinando las fotografías con su ojo experto de restauradora. «Es un registro perfecto de la vida en Santa Rosa durante esa época. Deberíamos donarlo al museo», sugirió Daniel, sorprendiendo a todos, «para que otros niños puedan aprender sobre la historia del barrio». Alejandro sonrió, orgulloso. «Es una excelente idea. De hecho...» Se detuvo, mirando significativamente a Carmen. «Hay algo que quiero discutir con todos ustedes». La familia se reunió en lo que sería la sala, sentándose en cajas y muebles a medio desempacar. Incluso don Héctor, que había llegado para ayudar con la mudanza, se unió al grupo. «He estado pensando», comenzó Alejandro, «en cómo combinar mi experiencia en negocios con el espíritu de Santa Rosa
Y creo que tengo una idea. Sacó unos planos de su maletín y los extendió sobre una caja. Mostraban el diseño de un centro cultural y museo comunitario. La idea es crear un espacio donde se preserve la historia del barrio, donde los artistas locales puedan exponer su trabajo y donde los niños puedan aprender sobre su herencia cultural. Miró a Carmen. Y necesitaremos una experta en restauración para dirigirlo. Los ojos de Carmen se iluminaron. ¿Hablas en serio? Completamente. Ya hablé con las autoridades culturales. Con la declaración de patrimonio aprobada, hay fondos disponibles para proyectos como este. «Podré exponer mis dibujos», exclamó Daniel emocionado. «Y yo puedo dar tours», añadió Miguel, no queriendo quedarse atrás. «Conozco todas las historias del barrio». Teresa y don Héctor intercambiaron miradas de aprobación. «El viejo almacén junto a la gasolinera sería perfecto para esto», sugirió don Héctor. «Tiene el espacio y la ubicación ideal». «Ya pensé en eso», sonrió Alejandro. «De hecho, me gustaría que usted fuera parte del consejo directivo, don Héctor. Usted y doña Teresa, nadie conoce mejor la historia de Santa Rosa». Teresa se llevó una mano al pecho visiblemente emocionada. «Has cambiado tanto», murmuró. «Cuando Carmen se fue, nunca imaginé que llegaría este día». «Todos hemos cambiado», respondió Alejandro, tomando la mano de Carmen. «Hemos aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero o propiedades, sino en el impacto que tenemos en nuestra comunidad, en nuestra familia». Un ruido en la entrada interrumpió el momento. Era doña Remedios, sosteniendo una olla humeante. «Besé. Ninguna familia debe pasar su primera noche en casa sin una buena cena», anunció, entrando como si fuera la cosa más natural del mundo. «Especialmente cuando esa familia ha ayudado a salvar nuestro barrio». Pronto, el aroma del tradicional relleno negro llenó la casa, mezclándose con las risas de los niños y las conversaciones de los adultos. Los vecinos comenzaron a llegar, cada uno trayendo algo. Doña Lucía con pan recién horneado, el profesor de arte de Daniel con un pequeño lienzo, familias que Alejandro había conocido durante su lucha por proteger el barrio. Mientras observaba a sus hijos ayudar a servir la comida, a Carmen discutiendo planes para el museo con su madre, a don Héctor contando historias del viejo Santa Rosa, Alejandro sintió una profunda certeza. Esto era el verdadero éxito. No los rascacielos que había construido, ni las fortunas que había amasado, sino este momento, esta familia, esta comunidad. «¿En qué piensas?», preguntó Carmen, acercándose con 2 platos de relleno negro. «En que algunas veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa», respondió él, aceptando el plato. «Y en que a veces el camino a casa es más largo de lo que esperabas, pero vale cada paso del viaje». Carmen sonrió, esa sonrisa que lo había cautivado años atrás y que ahora prometía un futuro juntos. «Bienvenido a casa, Alejandro. Esta vez para siempre». Un año exacto había pasado desde aquel encuentro fortuito en la gasolinera. El sol de abril brillaba sobre Santa Rosa con la misma intensidad, pero todo lo demás había cambiado. El Centro Cultural y Museo Comunitario Santa Rosa abría sus puertas por primera vez. El antiguo almacén, junto a la gasolinera, se había transformado en un espacio luminoso y acogedor, donde las paredes de piedra caliza restauradas contaban la historia del barrio a través de fotografías, objetos y recuerdos donados por los vecinos. Carmen, vestida con un huipil tradicional bordado, daba los últimos toques a una vitrina donde se exhibía la caja de metal encontrada durante la mudanza. A su lado, Daniel ajustaba meticulosamente el marco de su primera exposición, una serie de dibujos que documentaban la transformación del barrio durante el último año. «¿Todo listo?»,
preguntó Alejandro, entrando con Miguel, quien llevaba orgulloso una credencial que lo identificaba como guía oficial del museo. Casi, respondió Carmen, sonriendo al ver a su hijo practicar su discurso de bienvenida. Teresa y don Héctor están terminando de organizar la ceremonia en el patio. El patio trasero del museo se había convertido en un jardín comunitario, donde las plantas medicinales de Teresa convivían con flores tradicionales y un pequeño huerto mantenido por los vecinos. Era allí donde se realizaría la ceremonia de inauguración, que coincidía con otra celebración especial. Los invitados comenzaron a llegar. Familias del barrio, autoridades culturales, periodistas que venían a documentar esta iniciativa única de preservación comunitaria. Entre ellos, Alejandro reconoció a varios de sus antiguos socios comerciales, que observaban con asombro cómo el legendario desarrollador inmobiliario había encontrado un nuevo propósito. ¿Nervioso?, preguntó don Héctor, acercándose a Alejandro mientras éste ajustaba su guayabera blanca. Un poco, admitió él, pero no por la inauguración. Don Héctor sonrió bajo su bigote cano. El amor es más aterrador que cualquier negocio, ¿verdad? Antes de que Alejandro pudiera responder, Miguel apareció corriendo. Ya es hora, todos están esperando. El patio se había llenado de gente. Guirnaldas de flores frescas y papel picado decoraban el espacio, y el aroma de incienso de copal se mezclaba con el de las flores de mayo. Teresa, elegante en su terno tradicional, dirigía a un grupo de mujeres mayores que disponían las ofrendas tradicionales. Daniel se acercó a Alejandro sosteniendo algo en sus manos. «Encontré esto entre las cosas de la caja», dijo, entregándole una fotografía antigua. «Mira la fecha». La fotografía mostraba una boda maya tradicional, celebrada exactamente 70 años atrás en ese mismo patio. La coincidencia hizo sonreír a Alejandro. ¿Listos? Carmen apareció a su lado, radiante. Su vestido blanco, bordado con motivos mayas tradicionales, había sido un regalo conjunto de Teresa y doña Remedios. La ceremonia de matrimonio maya fue íntima y profunda, entrelazando tradiciones ancestrales con promesas nuevas. Don Héctor, como patriarca respetado de la comunidad, dirigió el ritual, mientras Teresa y los gemelos presentaban las ofrendas tradicionales. Hace un año comenzó Alejandro sus votos. Llegué a Santa Rosa persiguiendo el pasado, solo para descubrir mi futuro. Encontré más que una familia. Encontré mis raíces, mi propósito, mi verdadero hogar. ¿Y yo?, respondió Carmen, sus ojos brillantes. Aprendí que a veces el miedo nos hace huir de lo que más necesitamos, pero el amor verdadero, como las raíces de los árboles antiguos, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Los gemelos presentaron los anillos, cada uno forjado con plata local e inscrito con glifos mayas que simbolizaban la unión eterna. Miguel apenas podía contener su emoción, mientras Daniel capturaba el momento en su cuaderno de dibujo. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la fiesta y recorrían el museo, Alejandro encontró un momento tranquilo con su familia en el jardín. Los últimos rayos del sol bañaban el espacio en una luz dorada, similar a aquella mañana en la gasolinera que había cambiado sus vidas. ¿Sabes qué es lo más increíble?, comentó Carmen, observando a los gemelos jugar cerca de la fuente central. Que todo esto comenzó con una mentira, pero nos llevó a la verdad más grande de nuestras vidas. Que el éxito no se mide en metros cuadrados de construcción, bromeó Alejandro. Que el hogar no es un lugar, corrigió ella. Es donde tu corazón encuentra su verdad. Teresa se acercó, llevando a los niños de la mano. La cena está lista, anunció. Don Héctor insiste en hacer un brindis. Mientras caminaban hacia el salón principal del museo,
donde las mesas se habían dispuesto entre vitrinas que contaban la historia de Santa Rosa, Alejandro se detuvo un momento para observar a su familia. Miguel explicaba animadamente a unos visitantes la historia de una fotografía, gesticulando con el mismo entusiasmo que él mismo solía mostrar en sus presentaciones corporativas. Daniel, sentado en un rincón, añadía los últimos detalles a su dibujo de la ceremonia, su talento artístico floreciendo bajo la guía de Carmen. En la pared principal, una nueva adición al museo captó su atención: la fotografía de su padre frente a la gasolinera, junto a la de su abuela en el mercado, y ahora, al lado, una fotografía reciente de toda la familia frente al museo. 3 generaciones unidas por Santa Rosa, por el amor a la comunidad, por la fuerza de las raíces que, aunque olvidadas por un tiempo, nunca dejaron de crecer. Don Héctor llamó la atención de todos con su copa levantada. Por Santa Rosa, comenzó, que nos enseñó que los verdaderos tesoros no se construyen con cemento y acero, sino con amor, tradición y comunidad. Y por la familia, añadió Teresa, mirando con orgullo a su hija y sus nietos, que a veces necesita perderse para encontrarse. Alejandro abrazó a Carmen y a los gemelos mientras el sol terminaba de ponerse sobre Santa Rosa. El barrio que había planeado transformar, lo había transformado a él, enseñándole que el verdadero legado no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y las historias que construimos juntos. ¿Papá? La voz de Miguel lo sacó de sus pensamientos. Era la primera vez que lo llamaba así. ¿Nos cuentas otra vez la historia de cómo encontraste a mamá en la gasolinera? Alejandro sonrió, mirando a su familia reunida. Claro, respondió, aunque creo que esa fue solo el comienzo de nuestra verdadera historia. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.